les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana, domingo 2 de junio del 2024. Les invito a hacer una oración junto conmigo, que en sus lugares nada más inclinen su rostro y pongamos en las manos del Señor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, ante ti, con la única actitud que podemos presentarnos, que es nuestra humillación, nuestra miseria humana, pero que en tus manos se convierte en una gran bendición espiritual. Gracias, Dios, por recibirnos, por tratarnos, por vernos a través de la sangre y el sacrificio precioso de nuestro Cristo, lo cual nos da este libre acceso al trono y nos permite estudiar tus palabras, escudriñarlas y sacar enorme bendición de él. Habla, Señor, a tu pueblo, que seas tú, tu Santo Espíritu, tu palabra, la que se escuche solamente en estos altavoces, en estos medios. Quita toda influencia que yo le pueda poner a esta lección y que sea solamente lo que tú me has dado durante la semana, lo que llegue a los oídos de los corazones de esta madre iglesia, por quien te pedimos perdón y enorme bendición para estos tiempos difíciles que vamos a enfrentar y para esta etapa, en este discipulado, en el que estaremos atentos, escuchando el llamado que tú nos tienes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sesión número 2, hermanos. Ya es la segunda sesión, pero todavía no entramos a ver. Gran empezar, ¿cómo le damos el café? Ahora vamos a ver que estoy muy bajo, ¿verdad? Okay, sí. Bueno, hoy vamos a ver la introducción. Ahora sí forma parte del libro, pero todavía no entramos a los capítulos. Pero ahí la llevamos. Vamos a comenzar ya con este apartado. La sesión número 2 es la introducción y como título, ahí están, lo tienen ustedes en pantalla, el llamado a la moralidad. Título polémico. Yo no sé usted qué piense y qué opine de ese título. ¿Está completamente de acuerdo? Que la iglesia tiene un llamado a la moralidad. Bueno, vamos a ver. Y para comenzar, yo les pido que vayan por favor en sus Biblias a Juan 18:36. Nada más es un versículo, pero lo vamos a leer juntos. Vamos a leerlo en su versión, que supongo que es Reina Valera o Biblia de las Américas, que son muy parecidas. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice? Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y ahora mi reino no es de aquí. Bueno, sí, unas pequeñas variaciones, las de la Biblia de las Américas. Déjenme leérselos en Nueva Versión Internacional. Dice así: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Ustedes saben en qué contexto se dijo esas palabras, a quién se las dijo, a Pilatos, pero esas palabras encierran todo el trasfondo y todo el contexto de lo que en esta lección vamos a ver. Hermanos, el reino del Señor, por el que usted y yo peleamos, por el que usted y yo estamos comprometidos y vamos caminando, luchando en esta batalla de la fe, definitivamente no es de este mundo. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que prácticamente tengo por sentado todos los intereses y todos los afanes de este mundo no tienen nada que ver con los intereses de Dios. ¿Nos ha quedado claro? Lo vemos a través de toda la Escritura.
Todo lo que el mundo busca, generalmente Dios lo tiene por poca cosa, por basura, por inmundicia. Entonces, ese título nos debe hacer reflexionar y ver si en verdad es un llamado para la iglesia la moralidad. Pues a lo mejor muchos dicen, pues sí, ¿cómo no? Es bueno tener un código de ética, una moralidad recta, y tiene repercusiones en nuestro testimonio, en lo que la gente dice de nosotros. Bueno, ahorita lo vamos a ir analizando, pero comienzo con este preámbulo, con este versículo y con este título sugerente, porque llegamos a una conclusión. Estamos pocos, déjenme decirle a los que están siguiendo la transmisión, que estamos 13 personas en el discipulado a las 10:30, 10:40 de la mañana. Yo sé que todos, yo creo hasta el 9, saben por qué. Es una fecha especial para el país, para nuestro México, para muchos de nosotros, para la mayoría de los mexicanos, si no es que para todos, es una fecha más importante. De hecho, es el día más importante de muchos años, tal vez el sexenio, a lo mejor hasta de su vida para los que votan por primera vez. Así que bueno, pues poco se puede argumentar a ese respecto, ¿verdad? A tal grado creen que es tan importante este día que hoy cambiaron sus hábitos. Muchos de nosotros cambiamos nuestro ritmo, nuestro estilo de vida, nuestra rutina, ¿verdad que sí? Algunos se levantaron más temprano, otros nos levantamos a la misma hora, pero cambiamos algunas actividades en el orden. Algunos les dio igual, hicieron las cosas igual, no cambió nada. Y muchos cambiaron tanto su estilo, su rutina, que definitivamente hoy no los vamos a tener con nosotros. No van a venir. Si bien es cierto el ejercicio del voto al que como mexicanos tenemos derecho como ciudadanos al reino de los cielos, nosotros debiéramos tener una perspectiva diferente. La visión celestial de un hijo de Dios, de un cristiano que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia, nos debería colocar por encima de la postura terrenal que le concede valor a tantas y tantas cosas que para Dios no las tiene. Como aprendimos en la sesión anterior, lo que ocurre o deja de ocurrir al mundo tiene más que ver con el trato que Dios le da a su pueblo que con lo que ocurra con la gente incrédula, con los inconversos. Lo bueno, lo malo que le pasa a la humanidad tiene que ver con la forma en que Dios trata a sus hijos. El resto del mundo, el resto de la sociedad, los acontecimientos son nada más consecuencias colaterales de lo que Dios trata por su pueblo. Eso está plasmado y queda más que visto desde el Antiguo Testamento. Lo que el pueblo de Israel vivía a lo largo de su historia repercutía sobre las naciones aledañas. O eran conquistados o eran conquistadores del pueblo de Israel. Los fenómenos de la naturaleza, de hecho dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, porque Dios le da esa bendición a sus hijos, pero pues como estamos en el mismo mundo, toda la gente tiene derecho a la buen a la luz, al oxígeno, al aire, a la bendición, a la comida, a todo lo que sus hijos reciben como don de Dios. Pues la gente se ve beneficiada colateralmente o perjudicada colateralmente. Entonces, hermanos, cobra sentido lo que acabamos de leer ahorita. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, no te confundas. Se lo dijo a Pilatos, un incrédulo, que incluso teniendo la verdad frente a sus propios ojos no la supo reconocer, pero también nos la dice a nosotros, a muchos de los que hoy no atenderán ese llamado y le están concediendo más importancia al reino terrenal que al reino de los cielos. Dice Daniel 2:20 y 21: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, él impone y depone reyes. Que es importante el proceso, que es importante la política, la democracia, le concedo cierta razón, tal vez cierto que ya me. Pero que es más importante que las cosas del reino de los cielos, disculpen usted, pero no lo es.
cada quien tiene su escala de valores. Y el objetivo, el propósito que hay en el corazón de esta iglesia y de su liderazgo es que sepamos, que aprendamos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña al respecto y pongamos las cosas en su justa medida. Por eso, hermanos, yo les invito a que ese título, ya lo pasaste, ¿verdad? Lo reasignemos y lo veamos como verdad debe decir: el falso llamado a la moralidad. La iglesia, como trataremos de entenderlo en esta mañana, pediremos la dirección del Espíritu Santo para que así nos lo haga entender, no tiene ese llamado, tiene otros, pero dada la importancia que solemos concederle a cosas que no la tienen para Dios, cambiamos el orden de las cosas, le concedemos más importancia a algunas cosas que no las tienen. Y es precisamente eso lo que vamos a abordar en este estudio. La opinión que Dios tiene acerca de nuestros sistemas de organización social, política, como lo estamos viviendo hoy, moral, son muy diferentes a los que nosotros tenemos. Dice el versículo que acabamos de leer, Jesús afirma que su reino no es de este mundo y lo dejó claro a lo largo de todo su ministerio, y es lo que hoy vamos a ver. Y veremos pasajes a lo largo de la Escritura, no vamos a abarcar mucho, no quise ser tan amplio y ir luego al siguiente capítulo, lo vamos a traer en la pura introducción, pero vamos a sacar gran enseñanza de este episodio. Y vamos a ver algunos pasajes que demuestran y dan respuesta a esta pregunta. La siguiente, por favor. ¿Por qué nuestro concepto de la política es tan diametralmente opuesto al de Dios? Pues porque ya nos queda claro, todos los que estamos aquí con lo que hemos leído hasta ahorita, pues nos queda claro, ¿verdad? Que Dios pone y quita reyes con o sin democracia, con o sin dictaduras. ¿Cuántas? Pues bueno, en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no vemos democracia, ¿verdad que no? Unas dictaduras y monarquías. En el Nuevo Testamento sí, ya los romanos permitían que ciertos grupos políticos con poder influyeran sobre sus gobernantes, aunque finalmente se hacía lo que Roma decía, que entonces el imperio dominante era Roma. Pero si ustedes se fijan, a Dios nunca le importó eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos queda clarísimo. Él, por medio de sus profetas, de sus ungidos, seleccionaba primero jueces, luego reyes. Aunque ya ven cómo le fue al pueblo con los reyes, ellos querían rey, ándale, ahí están sus reyes. La minoría, prácticamente una minoría de reyes hizo lo bueno ante los ojos de Dios y el pueblo era prosperado, pero la mayoría eran reyes paganos y perversos. ¿Y eso afectaba el plan de Dios? Claro que no. Dios permitía reinados como el de acá, que acabamos de terminar de leer en el tiempo con Dios durante el mes de mayo, largo, extenso, a pesar de su maldad se sostenía en el cargo. Dios le perdonó varias veces ese juicio que ya le había emitido. ¿Te acuerdas cuál era? Que iba a morir, que los perros iban a lamer su sangre. Al final eso pasó, lo leímos el 31 de mayo, los que están siguiendo ese programa. Pero finalmente Él lo permite. Permitió que Babilonia deportara, se llevara cautivo a su pueblo años. Permitió que Egipto durante 400 años esclavizara y martirizara a su pueblo. Porque estaba fuera de su control, estaba luchando por librarnos, no, los estaba dejando. Él permite buenos y malos gobiernos. Pero vamos a ver qué tiene que ver, ¿cómo se llama nuestro curso? El llamado de Cristo a las vocaciones. ¿Qué tiene que ver el llamado de Cristo con la política? O el hermano se lo sacó de la manga. Hermanos, créanme que no es así. Este tema, si ustedes tienen el libro, lo van a comprar, que por cierto no ha estado disponible, por eso no hemos hecho el pedido. Lean primero el apartado de introducción. No es coincidencia, definitivamente Dios pone los tiempos y los medios. Y Él acomodó los acontecimientos de estas últimas semanas y meses para que hoy se diera esta clase. No es invento. Lea Liberaje, que habla precisamente de eso.
Entonces, ¿por qué nuestro concepto está no solamente distinto, diametralmente? ¿Se sabe a qué se refiere eso? Uno apunta al norte y otro apunta al sur. Los conceptos. No es que se parezcan, no es que un poquito diferentes, es diametralmente opuesto, de lado a lado. Bueno, vamos a ver algunas citas, algunas razones, y esa lámina sintetiza de grandes rasgos los dos puntos que vamos a ver hoy. La primera y la segunda razón, acompañados de sus citas bíblicas, las cuales les voy a estar pidiendo que consulten, porque no puse todas las citas, una que otra está. Las demás las van a estar buscando en sus propias vidas. Primera razón, porque Dios habla a su pueblo y actúa a través de su iglesia. ¿Sí? Que nos quede claro. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia como concepto, como tal, pero era su pueblo. En el Nuevo Testamento sí existe la iglesia. ¿Y qué somos? ¿Qué dice Pedro? Somos su pueblo. Entonces, son sinónimos. ¿Sí? Aunque en el Antiguo Testamento no apareciera el concepto de iglesia, ahí estaba su pueblo. Y aunque en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia, seguimos siendo su pueblo. ¿Sí? Las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias están en Apocalipsis 2 y 3. Usted los puede buscar ya desde este momento y fijarse, porque vienen subtitulados el mensaje a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, de Sardis, de Éfeso. Entonces, usted se puede fijar cada encabezado y descubrir a quién va dirigido. Ahí no va a encontrar que diga el ángel del Señor al gobernador, al rey, al cónsul, al primer ministro. No, tampoco va dirigido a la sociedad civil, tampoco está dirigido a la clase política gobernante. No, está dirigido a la iglesia. ¿Qué quiere decir? El trato que Dios iba a tener con esa ciudad, con esa nación incluso, tenía que ver con el trato que iba a darle a su iglesia. ¿Sí? Este llamado, siga usted leyendo, ya se pasa del primer versículo al segundo, al tercero, y lo va a ir descubriendo. Generalmente los mensajes no van más allá de 10 o 12 versículos. Ya en su momento los vamos a ir estudiando uno por uno. Pero usted se va a ir dando cuenta que su llamado en ninguno de los 7 casos y en ninguno de las 7 cartas generales, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Colosas, nada, ninguno, el llamado es a influir en la cultura, a ser un contrapeso en la clase social, en la clase política. Su llamado no es a ser prototipos de una rectitud moral. Búsquenlo y verá. Yo no lo encontré, y seguramente usted, si lo busca, tampoco lo va a encontrar. En primer lugar, no es con el pueblo, no es con el gobierno, es con la iglesia. En segundo lugar, el llamado que habla, el trato que le da a la iglesia, no es a que sean factores de cambio, a que sean activistas de una nueva actitud, de una renovación moral, a que hagan proselitismo para que se prohíba el aborto, para que se prohíba. En aquel entonces pues, ni siquiera se pensaba en el aborto, ¿verdad? ¿Cuáles serían los máximos problemas ideológicos de la iglesia primitiva? Pues tal vez me imagino que tendría que ver, hablando políticamente, pues con la imposición de la cultura romana en su momento, de la grecorromana en otro, de las corrientes de pensamiento filosófico. Me imagino que eso ha de haber sido la peor lucha que tenía la iglesia ideológicamente hablando con la sociedad. Pues en ningún momento les dice eso. Yo nunca he pedido que díganle al emperador o díganle al cónsul que sus actitudes están mal, que la gente necesita justicia, que primero los pobres. No, en ningún momento dijo eso. A la iglesia le dice otro tipo de llamados. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia de este tiempo no es distinta a la de aquel entonces. Las circunstancias externas podrán ser diferentes, pero la sustancia y el llamado original del Evangelio y el llamado de Dios sigue siendo exactamente el mismo. No ha cambiado. Entonces la iglesia de nuestros tiempos, al igual que lo tuvo que entender la de aquel entonces, debemos entender
que Dios no estableció su embajada en del reino de los cielos aquí en la tierra para hacer este tipo de movimientos, para confrontar ideologías, para enfrascarlos en campañas de moralización social. Y créanme lo que, así como nos suena de ilógico y de irrelevante en nuestros tiempos, así pasaba también en la antigüedad. Pablo varias veces instó a Tito, a Timoteo, a los mismos apóstoles de la iglesia, a que no se dejaran influenciar por las corrientes de pensamiento del mundo. Romanos es el claro ejemplo cuando dice Romanos: no se dejen influenciar, no se amolden a los esquemas de este mundo, antes bien renueven su mente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, sigue pasando en nuestros tiempos. En nuestro siglo XXI, a inicios ya del tercer milenio, sigue habiendo cristianos, por decirles categóricamente, pues como lo que se ostentan ellos, que promueven eso, que están predicando eso, que la iglesia debe tener una participación más activa. Y vean ustedes, no sé qué tan asiduo o qué tan aficionado sean las redes, pero a nivel nacional hay organizaciones cristianas, que se dicen cristianas, no lo dudamos, pero que estuvieron durante estos meses movilizando a la gente a que saliera, organizan marchas. Yo no me acuerdo si usted alguna vez fue convocado en alguna de sus congregaciones anteriores. Va a haber una marcha de Plaza Mayor a la no sé dónde, vamos a pasar por la Juárez y lleven sus pancartas. Ocasionalmente llegamos a ir a alguna, ¿verdad? Sobre todo ahí cuando de la de ahí de Jesús. La gente acaso volteará y leerá mi manta, pero ¿sabe cuál es el mayor impacto que yo le puedo dar? No es una manta aunque sea fosfo, es mi vida, es mi testimonio, es mi verdadera convicción de que yo le creo a Jesús, de que me esfuerzo en vivir una vida acorde a su ejemplo. Y no es la gente que va pasando por la calle a la que ni conozco ni me conoce, es mi familia, son mis hijos, son mis hermanos, son mis tíos, los que me conocen y saben cómo era y en quién me está transformando el Señor, los que se van a convencer de mi testimonio. Entonces ese llamado, entre comillas, a la iglesia para que el país regrese a Dios, ¿sí no lo oído eso? Este país vuelve a ser el que era antes. ¿Y sabe quién lo puso de moda? Los gringos. Estados Unidos, bueno, ustedes saben, siempre han sido muy presumidos, son un poquito arrogantes. Ellos creen, pues les concedemos cierta razón, que son la nación más poderosa del mundo. ¿Sí? En muchos aspectos lo son, hay que negarlo. Pero ¿saben quién se enfermó de esto? ¿Quién se dejó influenciar por eso? La iglesia cristiana norteamericana. Basta que usted recuerde, los que tienen la suficiente edad y los que no la tienen, que investiguen un poquito. El siglo XX, desde finales del XIX y el siglo XX, hubo un despertar, hubo un avivamiento cristiano en Estados Unidos, al grado tal que se levantaron grandes evangelistas, grandes predicadores. Bueno, pues nos vamos lo más atrás que alcanzamos a vislumbrar, pues desde Spurgeon, luego pasando por ya en estos tiempos Jimmy Carter, ¿cómo se llama? Billy Graham, y ya últimamente otro que se llamaba Jimmy Swaggart. Bueno, eran evangelistas que incluso invitaban a los políticos en campaña a que le hablaran a las masas. Entonces imagínense ustedes el prestigio que agarraba la iglesia cristiana. Este candidato, este postulante, invitó a un predicador y luego oraban por ellos en los meetings. En las tomas de posesión, algunos presidentes, aún sin ser cristianos, invitaban a un predicador, no a un cura, a un predicador evangélico, ya dentro de muchas denominaciones que hay, a que oraran por ellos y por sus administraciones. Y luego, el himno nacional que data de 1800 y no sé qué, usted lo haya escuchado alguna vez, ¿verdad? Star Spangled Banner, quiere decir el pentón estrellado. Se canta generalmente un
un fragmento, una parte, lo estuve consultando todo. En la última estrofa hay un verso que dice: en Dios está nuestra confianza. Le dieron crédito a Dios que, bueno, no es fácil que los países culturalmente y tradicionalmente anti-ideológicos, según ellos muy laicos, ¿verdad? Porque hasta presumimos en México que somos un estado laico y eso nos llena de orgullo, estoy siendo irónico. Pero ellos no, ellos aceptaban que el himno dijera eso, incluso en los billetes. Si alguna vez ha visto el dólar, yo no. Ahí dice que God we trust, entonces confiamos. Bueno, y a un lado tiene un ojo esotérico del masonerismo, pero bueno, ellos ya creen que porque dice en Dios confiamos, ya con eso santifican y purifican su nación, su moneda. Por eso ellos creían que por eso era la nación más poderosa del mundo. Incluso 4 de sus presidentes, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy, declararon abiertamente ser cristianos. Cosa rarísima porque pues, en México, ¿cómo está difícil que llegue un cristiano a la política y sobre todo a la presidencia? Y aunque no sean, por ley está establecido que todos los presidentes que toman posesión en Estados Unidos juramentan con la mano sobre una Biblia, aunque no sean creyentes. Pueden ser ateos, pueden ser no sé qué, pero la Constitución dice que tienen que ser así. Pues fíjense ustedes el parón de cuello que se da en la iglesia norteamericana en el siglo XX. Por eso somos lo que somos. Ahí está la prueba, ¿sí? Dios está con nosotros. ¿Y qué pasó? Pues se vino la decadencia. Terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI, vean ustedes ahorita las estadísticas, en qué situación está la sociedad en general, pero particularmente la norteamericana. Llenos, por supuesto, de inmigrantes, que tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no es el origen del problema. Llenos de permisividad en cuanto a armas, en cuanto a drogas, en cuanto a alcohol, en cuanto a promiscuidad, en cuanto a ideologías. Y pues sus últimos presidentes pues han distado mucho de ser temerosos del Señor. Hermanos, y se les cayó el argumento, se les derrumbó el castillo de naipes, y ahora pocos cristianos norteamericanos podrían tratar de afirmar que son una nación cristiana. Hermanos, la verdad es muy diferente. Nada más lejano a la realidad. La Biblia, en todo su contexto, nos enseña que ni siquiera el Israel político actual, el que está ahorita en guerra con Palestina, es una nación cristiana. Todo lo contrario, le ha dado la espalda al Mesías, a Cristo Jesús. Y por eso, la única nación que Dios reconoce como su pueblo es el Israel espiritual. ¿Ha oído usted hablar de ese término de Israel espiritual? ¿No? Le voy a dar algunas citas. Váyanse por favor a Juan 10, 27 al 29. Me voy a ir más rapidito, hermanos, porque ya me preocupé. Voy en la segunda hoja y tenemos media hora. Dice Jesús en sus propias palabras, hablando de ella, hablando de su Padre: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Fíjense, ¿por quién está dando todas sus garantías? Su vida, la vida eterna que nos da a nosotros y el cuidado eterno. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí entra Dios. Mi Padre, dice Jesús, que me las dio, es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está el origen, digamos, el primer indicio de quién iba a ser el Israel espiritual de Dios. Allí todavía el pueblo judío tenía sus últimos meses, tal vez años, de vida como pueblo de Dios auténtico. En su momento, cuando Jesús sale del templo poquito antes de ser crucificado y se sienta enfrente, ¿se acuerdan de ese pasaje? Se sienta enfrente del templo y los discípulos empiezan a platicar con él: mira, Señor, esas piedras. Ahí en ese momento dice el Señor: ha salido mi presencia en este templo. A partir de ahora, en cuanto mi sacrificio quede consumado, ese ya no va a ser mi pueblo. Mi presencia ya no estará en ese templo. Y ahí es donde les dice: huyan. En unos cuantos años, cuando esto termine y esto sea destruido, huyan, no se esperen. Vino una tremenda destrucción y masacre sobre el pueblo judío. Se acabó el Israel político, empezó el Israel espiritual.
Unos años después, ya cuando Pablo escribe a los Gálatas, váyanse por favor a Gálatas 6, ahí ya está identificado el Israel espiritual. Fíjense, Gálatas 6:16. Y a los que anden conforme a esta regla, todo lo que ya les explicó sobre el sacrificio y la redención de Cristo, paz y misericordia sean sobre ellos. Paz y misericordia. Qué anhelo, ¿verdad? Que nuestro país viviera paz y misericordia. ¿Qué lejana está, hermanos? ¿El cristiano la tiene o no? ¿O depende usted de las circunstancias para tener paz? ¿Verdad que no? El pueblo del Señor la tiene. Es una promesa que está cumplida. ¿Sí? ¿México no la tiene? Porque México no es una nación cristiana, la nación santa es el Israel espiritual. ¿Cómo termina? Sobre el Israel de Dios. Usted pertenece al Israel de Dios. Quítele la connotación de Israel palestino, del Israel geográfico. El Israel que dice en Génesis, cuando Jacob cambia de nombre, dice Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa Israel, hermano? Carlos, el nombre de Israel, acuérdame para no buscarlo ahorita, se me olvidó. ¿No te acuerdas qué significa el vocablo de Israel? El que ha peleado con Dios y ha vencido. Gracias. Esa es la connotación, ¿sí? Que Dios dio todo a su mismo Hijo para que usted fuera su especial tesoro. Ese es el Israel espiritual al que usted y yo pertenecemos. Regrésese tantito, capítulo 3, versículo 26 de Gálatas. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aunque no diga textualmente eso, estamos incluidos en ese pasaje. Váyase al 4:7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Esa es la herencia que le fue quitada cuando dice Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y fue dada por adopción a todos los que le recibieron y creen en el nombre de Jesús. Ahí estamos. Esa es la nación, la única nación cristiana. Está dispersa, está expandida en todo el mundo. Al que usted y yo, si hemos creído en Cristo Jesús para nuestra salvación, pertenecemos. Y por el cual Jesús dijo: mi vida doy por mis ovejas, nada las arrebatará de mi mano. Ahí estamos, hermano. Entonces, no ha habido naciones cristianas, ni Estados Unidos, ni Israel, ni ninguna otra que diga que es una nación cristiana. Solo hay cristianos de muchas nacionalidades. Y ese es el Israel espiritual de Dios. La organización política de nuestros países no tiene validez en la embajada del reino de los cielos, ¿sabía usted? Dice Corintios que somos embajadores de aquel reino en este mundo. ¿Para qué? Para una misión especial, reconciliar al mundo con Dios. Pero esa embajada no acepta pasaportes. Esa embajada, a la entrada al reino del cielo, no le van a pedir que usted presente un pasaporte. ¿Usted de qué nacionalidades? No, yo soy redimido por la sangre de Jesús. Ese es mi pasaporte. Eso es lo que me da entrada al reino espiritual de Dios. Y hermanos, si esto es con Estados Unidos, que eran tan arrogantes y que tenían medio razones para sentirse así, la tropa del tren, la última Pepsi del desierto, pues ahora imagínense México o cualquier país latinoamericano, porque bueno, damos por entendido de que México solía ser, yo creo que los jóvenes de esta generación no lo vivieron, pero en el siglo XX México era la cumbre de Latinoamérica, era el mejor en todo, tenía la mejor educación, tenía la mejor moneda, la mejor economía, tenía los mejores artistas, muralistas, Rivera, Siqueiros, Alfaro, escritores, todo lo mejor de la cultura, del arte, incluso del entretenimiento. Televisa, olvídese, era el mejor bueno de Latinoamérica. El fútbol, le ganábamos a todos, hasta Estados Unidos lo tenían miedo. Ahora mejor ni hablemos de fútbol, nos gana hasta Honduras. ¿En qué podríamos nosotros basarnos para decir que México sería lo mejor de Latinoamérica? Hermanos, vámonos al tema que verdaderamente nos preocupa. ¿Cómo está el pueblo mexicano cristiano? ¿Desde cuándo no sabe usted de un cristiano, pastor, predicador, músico, cristiano, porque había otras categorías,
que destaque, que sea de bendición, que sea de luz, de lumbrera, un líder de opinión, de inspiración, de bendición, un ministerio ejemplar ante Latinoamérica. Años, no sé cuánto, quien me supera en edad, aquí un hermano, es el único, todos los demás son menores que yo me acuerdo de un mexicano cristiano que haya tenido un ministerio de inspiración y de bendición para la Latinoamérica. Ahorita, bueno, pues vemos ministerios muy fructíferos de habla hispana, pero generalmente son centroamericanos. Si se fijan, ni siquiera Sudamérica, la diferencia está generalizada. Ahorita, bendito sea Dios, ha levantado muy brillantes y ilustres siervos en República Dominicana, sobre todo el hermano Miguel Núñez, que nos ha inspirado con su discipulado, el primero que llevamos, predicadores como el hermano Sujeto Chenet, predicadores de ministerios como los de Entendiendo los Tiempos, ¿cómo se llama? Que ven ustedes a nuestros corazones. Pero México brilla por su ausencia. Músicos, pues ahorita los que destacan son pues de España, digo en cuanto a nuestros himnos, de España mi hermano Marcos Vidal, de Centroamérica Jaime Morel, Sara Jerez, Jonathan Jerez, los ministerios de esas dos iglesias de los hermanos dominicanos, y México, puras vergüenzas, hermano, con esos dos que usted tiene en mente, puras vergüenzas, díganme de dónde, desde que Manuel Bonilla, no sé si Paulino Bernal, porque era más regional mexicano, tampoco. ¿Qué hacemos ahorita? Covers, versionamos, la mayoría del coritario son traducciones, Digno es el Señor, Cedras, Juan Grande es Dios, todas esas son traducciones. Y las que son en español, ¿sabe dónde vienen? Danilo Montero, que es el líder de alabanza de Lakewood. Lakewood es la iglesia de Joel Osteen, predicador de la prosperidad. ¿Crisis o no crisis? Entonces no hay naciones cristianas, hermanos, olvídense de eso. No podemos nosotros decir que la misión de la iglesia tenga que ver con la política, porque no es el propósito de Dios. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Segundo punto, no, hasta ahorita hemos visto nomás la parte visible, digamos la parte comercial del problema, la punta del iceberg, lo que queda por fuera. Vamos a sumergirlo, nomás para que se dé una idea. Lo que realmente debería encender nuestras alarmas en la iglesia es el error de la iglesia de ir en pos de este falso llamado. ¿Por qué no es la visión de Dios la visión nuestra? Segundo punto, porque las metas y objetivos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que se ha preocupado más por un avivamiento moralista que por el evangelio. Vamos a ver. Hemos creído el cuento de que el llamado de Dios a su pueblo es el de moralizar al hombre para que pueda presentarse ante Dios. ¿Cómo somos buenos críticos del pecado? Y más ahorita que se ponen de pechito, ¿verdad? Con todas las ideologías. Cada vez que hablan del aborto, no, ahí estamos los cristianos. Cada vez que hablan de la ideología, aquí estamos los cristianos para defender. Hasta se organizan mesas de debate. ¿Sabe usted que en la preparatoria es una materia eso? Bueno, desde la secundaria ya usted me ha platicado que ya ahí organizan los debates. Los profes se lucen cuando ponen un debate de eso, porque al secundario también usted debe estar enterado de eso. Porque los muchachos están lentos, pero con ganas a esos temas. Y fíjense, nuestros jóvenes cristianos, ¿cómo los matamos, hermanos? Porque hay jóvenes cristianos les tiemblan las piernas cuando se tocan esos asuntos. Y hay muy pocas escuelas que tienen un maestro cristiano que los defiende y los respalde. Mi hija en la universidad ya tiene 3 años, tiene una sola amiga cristiana, no sé cuántos alumnos sean, una sola amiga que se apoyan, se oran mutuamente uno por la otra, saben los ataques que viven, saben las luchas, las burlas, porque es prácticamente el 98% de los jóvenes que tienen esa mentalidad progresista ideológica, y ellos están solitos, hermanos. Qué difícil y qué buenos somos
cristianos para, en lugar de predicar, en lugar de capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hijos, no, preferimos fracasar. Aquí tengo mi arma favorita. Ahora, ahí te va un meme, ahí te va una indirecta, ahí te va una frase. Ah, qué buena frase le queda a esta persona. Ahí le va. Ahí está nuestra arma. Es nuestra arma favorita. Y ese, hermanos, es un engaño favorito del diablo. Creer que esa es nuestra misión. Está regañando gente. Está marcándole los errores. Tú estás mal, tú no haces el infierno. Bueno, claro que se tiene que haber que hablar del infierno, pero no es la manera. No es la manera de predicar. No es la manera de cumplir tu llamado. Ese llamado moralista que falsamente hemos creído como iglesia es una artimaña muy usada por Satanás, hermano. ¿Sabe por qué? Porque con esa Satanás le quita méritos a Cristo, le quita merecimiento y suficiencia a la gracia de Jesús. ¿Sí? Sabemos perfectamente de memoria, hasta lo debemos de saber, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por gracia, no por obras. ¿Por qué? Y esto no es por obras para que tú no te la creas, no creas que tu vida moralista y recta, que tú detestas a los homosexuales y detestas a los pro aborto y hasta pones en tus estados que no votarás por no sé quién porque no fue eso. No, eso no es tu mérito, es por mérito de Jesús. Eso es lo que debemos decirle a la gente, que en Jesús está la salvación. Y el otro que se sabe de memoria, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Quieres tener paz con Dios como mundo, como sociedad, como pueblo? Ponte paz con Dios, reconcíliate con Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Estos pasajes que aparentemente deberían ser básicos en nuestro repertorio se diluyen con tanta facilidad cuando se mezclan con esa aparente indignación que nos causa la decadencia humana actual. Y como les digo, nos asumimos como verdugos, jueces, para señalar el pecado ajeno como el flagelo que tiene nuestra sociedad, como la que nos estacionamos la boca entre sí eso. Qué difícil, hermanos, y más con el problema de las redes sociales actualmente tan accesibles que son, tan disponibles que las tenemos para hacer daño, cuando lo que en realidad debemos utilizar es la espada de la verdad, el apresto del evangelio. Hermanos, la moralidad podrá tener muchas ventajas. Yo no digo que sea mala, tal vez es buena, tal vez para la sociedad sea un camino. Sí, por eso los políticos se la llenan la boca y promoverla. Pero para los fines de Dios, del establecimiento del reino de Dios, no tiene nada que ver. La moralidad, por ejemplo, no puede convertir el corazón de piedra en corazón de carne, como dice Ezequiel. O sea, además, como dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La moralidad no puede ser. La moralidad tampoco puede romper cadenas del pecado, como dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter al nuevo yugo de la esclavitud. El pecado esclaviza. Y la moralidad tal vez vas a Alcohólicos Anónimos, dejas de tomar, pero sigues con todo lo demás, con la mentira, con el rencor, con la ira, con el engaño, con las drogas, con la pornografía. Vas a lo que tú quieras, Neuróticos Anónimos, pero sigues tomando, sigues fumando. No hay manera. La moralidad no tiene ese camino de romper las cadenas que nos atan al pecado. El único que puede es Cristo. La moralidad no puede reconciliarnos con Dios, como decíamos en 1 Corintios 5:20. ¿Sí? Como si Dios no hace por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y la moralidad tampoco puede hacernos nacer de nuevo. Como dice 2 Corintios 5:17, de alguno que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por más que usted quiera, vamos a suponer, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, que haya una verdadera oleada, un cambio verdadero, un grupo político, un candidato que logre hacer una renovación moral. Vamos a suponer, lo dudo, que nos compensa al suficiente número de personas, de mexicanos, que hagan un movimiento de regeneración nacional, un movimiento de renovación moral, y suponiendo logren ganar, imponer un nuevo régimen, una nueva ideología,
¿A cuántos alcanzaría? ¿Usted cree que los demás diciendo, ya se van a portar bien? Bueno, pues ya, vamos a dejar las armas, vamos a dejar la extorsión, vamos a dejar la corrupción, vamos a dejar de robar? ¿Usted cree que lo haría? ¿Qué tan amplio sería su alcance? Prácticamente nulo. No es ese el camino, hermanos. La moralidad por sí sola es tan inútil para la salvación como si usted fuera satánico. Si usted es un moralista, lo comparo con un satánico, para Dios son lo mismo. Van a compartir el mismo infierno, la misma caldera. Un satánico y un moralista que a lo mejor hasta va a la iglesia y lleva una vida recta. ¿Por qué? Porque le está quitando el mérito a la gracia del Señor. El que confía más en sus obras, en sus méritos, en su conducta intachable, tiene la misma condenación que un homosexual, que un satánico. Fíjense nada más, en Mateo 23, que ya no vamos a tener mucho tiempo de verlo, pero así nomás lo vamos a platicar por encima, si usted quiere hablar. Mateo 23. Jesús, todo el capítulo, por eso no le digo qué versículo. Jesús les da una cacheteada, una arrastrada. ¿Sabe quién? No a los ladrones, no a los asesinos, no a las prostitutas, a la clase social más fifí de la época, a las personas más religiosas y exageradamente moralistas de su época. Cuidado con que usted le dijera a alguna persona de esas, temas de etiqueta, intachables, pasaban la etiqueta hasta les hacían reverencia. Es más, fíjense nada más que catálogo: sacerdotes. Es un sacerdote, así como de nosotros que drogaron y metieron a fuerzas a un motel, ¿se acuerdan? Que chulada de personas. Escribas. ¿Qué son los escribas? Los que transcribían los rollos de la ley. Expertos en la ley del Antiguo Testamento, se la sabían de pe a pa, de punta a punta, y te la citaban de memoria. En una palabra, hermanos, lo que conocemos como los fariseos. Ahí en Mateo capítulo 23, Jesús platica con ellos y así, sin airarse como era mi Señor, de claro y de contundente, así les dice unas cuantas linduras a estos distinguidos ciudadanos, modelos públicos de hombres piadosos que se preocupaban tanto por guardar meticulosamente la ley de Dios, al grado de que para no violarla se ponían más candados. ¿Sí? Si eran, por decir algo, 10 mandamientos, ellos llegaron a tener cientos de reglas adicionales. Para no trabajar el día de reposo, ponían un chorro de leyes que el sábado no hicieras esto, que no comieras en tu patio, porque si te caía un granito de trigo y ese granito se metía en la tierra y la lluvia lo hacía germinar, habías trabajado. Fíjense. Que cuando tomaras bebida, cerraran los dientes así, para que entrara puro líquido. No vaya a ser que te traigas un mosquito y te comas un insecto inmundo. A ese grado, cientos de reglas adicionales. ¿Iban a infringir la ley ellos? Imposible. Bueno, pues a ellos, ¿sabes qué les dicen? Ustedes al decirles aunque sean 2 letritas, ¿saben qué les está diciendo? Mis hijos pobrecitos de ustedes, si supieran lo que les espera. Es decir, me duele lo que a ustedes les va a pasar, ya me duele a mí. ¿Qué les está diciendo? Les espera un juicio y una condenación que no tienen ni idea. Porque aparte de eso, de que ustedes están en ese error, se están llevando entre las patas a todo el pueblo, porque la gente les hace caso a ustedes. Híjole. ¿Qué no es ese pasaje? Si usted tiene tiempo de verlo, léalo y dése cuenta de eso. Jesús les está diciendo a ellos, y también a nosotros, a la iglesia actual, que el moralismo, el cambio social o político, no produce renovación espiritual. Producirá otro tipo de cambios, pero no el de la salvación, el que Dios quiere que la iglesia promueva y proclame. Incluso después de las cartas, Pablo y todos los escritores dicen que no hay justicia que valga. Isaías lo dijo en el Antiguo Testamento, dijo que nuestras justicias son como trapos inmundos. Es cuando lo agarra usted el trapo con el que limpió la estufa, así ve Dios ni piedad, ni voluntad cara,
mis bonitas palabras, mi puntualidad de la venir al templo, las buenas obras, así las ven, como trapos y si no vale nada de él. Y Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni uno, no hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Cómo no? Hay mucha gente, bueno, esos que andan haciendo bien, para Dios no vale ni uno. Ninguno cuenta como una justicia ante Dios. Hermanos, entonces vemos por qué no es el llamado de la iglesia. El llamado al moralismo, ¿ven por qué le puse falso? El engaño de creer que la iglesia tiene ese llamado a ser los redentores de la moralidad en la sociedad actual, los que vamos a librar al mundo de tanto pecado y de tanta porquería, estamos mal. Ese no es el llamado. ¿Cuál es entonces nuestro llamado, hermanos? ¿Cuál es nuestro auténtico llamado? Una humanidad redimida, eso sí, no por el moralismo, por el evangelio. Que el evangelio toque corazones, abra corazones de piedra y los convierta en corazones de carne. Dice Efesios 5, no sé si ese sí lo puse acá. Ese sí, lo puse para que lo leamos todos. Vamos a leerlo en esa versión. 5, 16 y 17. Acompáñenme, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, las traducciones de estas versiones nos hacen un favor, nos está hablando más duro, sobre todo a los Efesios, todos esos capítulos 4 y 5 de Efesios. Cuidado, si usted los ha leído todos, dése cuenta. Cuando te dicen no seas necio, prácticamente te está diciendo las mismas cachetadas que le dio Jesús a los fariseos. Hermanos, no seamos necios, no seamos tontos, sino entendidos. Abramos los ojos y veamos que los tiempos son malos. El tiempo se acaba y el llamado no espera. Conclusión, nos quedan 5 minutos y sí, gracias a Dios pudimos terminar. Como les dije desde el principio, no fue intencional. Por muchos intentos que yo hubiera querido hacer, Dios tenía su plan y Él estableció que esta misión se diera en esta fecha. No es coincidencia, no fue premeditado para decir, mira, vamos a poner las cosas como son. Él abre y cierra los labios de quienes predican, de quienes enseñan, para que la iglesia reciba y crea lo que todos los días, mañana y noche, oro por eso, que la iglesia reciba solamente lo que Él quiere decirnos. Que yo quiera opinar, me lo dejen de lado. Y Él instruyó para que este día se enseñara eso. Hermanos, mucho cuidado. Todavía no entramos a los llamados principales que Dios hace a las iglesias en Apocalipsis y que vamos a adoptar nosotros. Esto nada más es el preámbulo. Pero ya con esto nos estamos dando cuenta de tantas y tantas cosas. Que no caigamos pues en esa tentación de ser los redentores morales de la sociedad. La iglesia tiene otro llamado: a ser verdaderos cristianos, que verdaderamente sepamos más del evangelio que de política, que defendamos más la vida y el ejemplo de Jesús que la vida y el ejemplo de los cristianos. La voluntad de Dios no es que politicemos, ya estamos en nuestra conclusión de vida. Exacto. La voluntad del Señor no es que politicemos el mensaje de la iglesia o que combatamos las ideologías pecaminosas con la promoción de votos, sino que prediquemos el mensaje de arrepentimiento al mundo con la espada de la palabra de Dios a través de la predicación. Pero sí, los pastores, la enseñanza cada domingo, sí, pero el lunes a sábado también ustedes tienen que predicar con su vida, con su testimonio, con su manera de hablar, con su manera de ser honesto, de ser responsable, de cumplir, de responder, hasta de manejar. Seamos responsables en ese aspecto. Termino con Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si seguimos pensando que la ley, que todo el moralismo y que todos los movimientos sociales, ideológicos y políticos tienen más peso que la gracia del Señor,
Sinceramente, hermano, yo te invito a que aceptes a Cristo, porque tú no eres cristiano. Tengamos muy en cuenta eso. Esto es lo que la palabra de Dios nos dijo en esta mañana. Aquilatémoslo, valorémoslo, y yo les invito a que entendamos esto. Lo que la gente necesita es salvación. Saber que sus pecados pueden ser perdonados y pueden ser librados de sus cadenas si aceptan el mensaje del Señor. El mundo es como es porque rechaza a Dios, lo tenemos claro. Y la iglesia sí debe afrontarlo con la verdad completa. No quiere decir que seamos condescendientes con el pecado. Es que nos dijeron que ya no debemos que quitar. No. Seguimos aborreciendo el pecado, pero demostrándolo con la vida, no con los memes. Es hora de que la iglesia se centre en su llamado, el ministerio de la reconciliación del mundo, del hombre, con Dios. Que se predique fielmente el Evangelio y vuelva a ser la luz y la sal de la tierra. ¿Se acuerdan del texto base de la semana pasada? Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué va a pasar si la luz se esconde o si la sal se desvanece? ¿Para qué va a servir? Para ser pisoteada, echada afuera y odiada. No queremos eso. Definitivamente no queremos eso. Este fue el mensaje del Señor. Fue el mensaje a las 7 iglesias. Fue el mensaje antes de Jesús a los fariseos, fue el mensaje antes de Juan el Bautista al mundo, a los que se arrimaban a su bautismo, fue el mensaje de los profetas, ha sido el mismo mensaje siempre. La palabra de Dios es la misma, hoy, ayer y por los siglos. No nos ordena a ser activistas, a ser propolíticos, sino a ser luz y sal, a deshacernos de la mundanalidad que nos ata a este mundo, de la corrupción, a renovar nuestro amor por Él y a guardar la pureza de su palabra y de su iglesia. Es tiempo, hermanos, de centrar nuestra atención en este que es el verdadero llamado de Cristo a reformar su iglesia. Y esta fue solo la introducción. Nos espero la próxima semana, ahora sí, con el capítulo 1.